Quiero empezar este vídeo con una imagen muy concreta. Imagina que estás un lunes a la mañana, son las 7:30, suena tu alarma y lo primero que piensas es que no tienes ganas de levantarte. Miras el techo y te preguntas, ¿esto es todo lo que voy a hacer con mi vida? ¿De verdad voy a pasar las próximas décadas despertándome para ir a un lugar que no me motiva? ¿A trabajar para alguien que ni siquiera recuerda mi cumpleaños? ¿A hacer tareas que siento que no aportan nada a mi propósito? Y ahí surge la chispa, esa vocecita que te dice, ¿y si empiezo algo mío? ¿Y si monto mi propio negocio? En ese instante tu mente se llena de imágenes brillantes, libertad, viaje, horarios flexibles, el sueño de no depender de nadie más. Pero luego llega la otra parte de la película, la duda, el miedo, la ansiedad. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si mis amigos me dicen que estoy loco? Te lo digo desde ya, esa mezcla de emoción y miedo es completamente normal. Todos los que hemos empezado un negocio hemos pasado por ahí. Lo importante no es si sientes miedo, sino qué es lo que haces con el miedo. Lo que quiero hacer hoy es darte una guía honesta, casi como un espejo, para que te observes a ti mismo y digas, vale, no estoy al 100%, pero tengo suficiente para empezar y seguir avanzando. Porque si esperas a sentirte completamente listo, nunca lo vas a estar. Hoy entonces vamos a recorrer juntos un checklist mental, financiero y práctico para ayudarte a responder la gran pregunta, ¿estoy listo para tener mi propio negocio? El mito del momento perfecto. Uno de los errores más comunes que veo es la búsqueda eterna del día ideal. Hay gente que dice, cuando tenga más dinero, entonces lo voy a hacer. Cuando termine ese curso, ahí lo voy a hacer. Cuando mis hijos crezcan, lo haré. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa el tiempo y nunca lo hacen. Te voy a contar una historia real. Un amigo mío quería montar un negocio de repostería. Era increíble horneando, sus postres eran un espectáculo, pero siempre encontraba una excusa, que todavía no tenía el horno industrial, que aún no sabía lo suficiente de marketing, que debía esperar para ahorrar más. ¿Sabes qué pasó? Mientras él seguía esperando, otra persona con menos talento y menos preparación se lanzó con lo que tenía, empezó vendiendo desde casa y ahora tiene una cadena de pastelerías. La diferencia no estuvo en quién era más talentoso, sino en quién se atrevió a empezar, porque el momento perfecto no existe. Siempre habrá algo que falte, algo que no controlas, algo que te genera inseguridad. Lo importante es estar lo suficientemente preparado para resistir los golpes iniciales. Checklist mental. 1. Tolerancia al riesgo. Tener tu propio negocio significa aprender a vivir con incertidumbre. Y ojo, no digo que debes volverte un temerario, alguien que salta sin mirar, no, pero sí debes aceptar que no tendrás la certeza de cuánto ganarás cada mes, ni cómo reaccionará el mercado, ni de si tu idea funcionará tal como la planeaste. La pregunta aquí es ¿qué tan cómodo estás con no tener todas estas respuestas? Si tu necesidad de seguridad es absoluta, probablemente el emprendimiento no sea tu camino inmediato. Y no pasa nada, pero si puedes aceptar que habrá altibajos, que algunos meses ganarás mucho y otros menos, y aún así mantener la calma, entonces ya tienes un punto a favor. 2. Resiliencia y manejo del fracaso. Fracasar es parte del camino. Lo que diferencia a un emprendedor exitoso de uno que se rinde es la capacidad de levantarse después de cada caída. Yo mismo he vivido fracasos. Recuerdo un negocio de importaciones que intenté hace años. Invertí tiempo, dinero y esfuerzo y al final no salió como esperaba. Fue duro, pero me sentí frustrado. Pero ese aprendizaje me dio la experiencia para mi siguiente proyecto y ese funcionó mucho mejor. Entonces pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como planeaste? ¿Eres de los que se hunden en la queja o de los que buscan un plan B? 3. Disciplina y consistencia. Aquí está una de las grandes verdades. La motivación se acaba, pero la disciplina se mantiene. Emprender no es solo hacer lo que te gusta, es también encargarte de lo aburrido. Contabilidad, papeleo, hablar con proveedores, resolver problemas que no habías previsto. El negocio no crece por chispazos de inspiración, sino por la constancia diaria. Y aquí la pregunta es, ¿eres capaz de trabajar todos los días en tu proyecto, incluso cuando no ves los resultados inmediatos? 4. Pasión versus capricho. Hay una diferencia enorme entre estar enamorado de tu idea y estar enamorado de la idea de que quieres ser un emprendedor. La pasión real se nota cuando seguirás adelante, incluso si los ingresos tardan en llegar. Si lo que te motiva es solo la promesa de la libertad o del dinero rápido, en cuanto aparezca la primera dificultad vas a querer abandonar. Hazte esta pregunta. ¿Seguirás con tu negocio aunque durante un año diera pérdidas mientras aprendes y corriges? Si la respuesta es sí, probablemente tu pasión sea auténtica.
5. Capacidad de aprendizaje constante. Tener un negocio es aceptar que nunca lo sabrás todo. El mercado cambia, la tecnología evoluciona, las tendencias aparecen y desaparecen. Lo que hoy funciona, mañana puede quedar completamente obsoleto. Por eso, más que conocimientos previos, necesitas hambre de aprender. Leer, preguntar, observar, probar y sobre todo aprender rápido de tus errores. Checklist financiero. Ahora vamos a la parte incómoda, pero que es vital, el dinero. 1. Ahorros de seguridad. Si vas a emprender, lo mínimo que tienes que tener es un colchón financiero. Lo ideal es cubrir al menos 6 meses de tus gastos personales. Eso te da oxígeno, te evita tomar decisiones desesperadas y te permite enfocarte en el negocio sin sentir que cada día es una cuestión de vida o muerte. 2. Control de deudas. No todas las deudas son malas. Una deuda estratégica que financie un negocio rentable puede ser positiva, pero si entras a emprender con deudas de consumo, tarjetas a tope y préstamos que solo generan intereses, vas a sentirte como si corrieras una maratón con piedras en los bolsillos. 3. Presupuesto inicial realista. Muchos subestiman los costos, piensan solo necesito tanto para arrancar, pero siempre aparecen gastos ocultos. Licencias, registros, pruebas de publicidad, herramientas, transporte. Incluso detalles como el café en las reuniones o los envíos de prueba suman más de lo que imaginas. 4. Flujo de caja personal. Si tu vida depende al 100% de tu negocio desde el primer día, entrarás en un estado de supervivencia que puede ser letal. Lo ideal es tener alguna fuente de ingresos alternativo al inicio, un trabajo parcial, inversiones pequeñas, colaboraciones. Eso te da margen a tu proyecto para crecer sin que lo mates de presión. 5. Mentalidad de inversión. Cada euro que pongas en tu negocio es una semilla. El problema es que muchos esperan que la semilla florezca al día siguiente. Y esto no funciona así. Un negocio requiere tiempo, paciencia y reinversión. Si piensas en el dinero como el gasto, te dolerá cada euro invertido. Si lo ves como una inversión, sabrás que estás construyendo algo que más adelante puede darte libertad. Habilidades prácticas. No importa tu industria, hay 4 habilidades que debes desarrollar sí o sí. Ventas, porque sin ventas no hay negocio. Comunicación, necesitas explicar lo que haces de forma clara y atractiva. Gestión del tiempo, aprender a priorizar lo importante sobre lo urgente. Y networking, rodearte de gente que te apoye, te inspire y te abra puertas. Puedes profundizar todos estos temas en otros videos míos. Red de apoyo y entorno. El entorno pesa más de lo que imaginas. Si tu familia o amigos no entienden tu proyecto, pueden sabotearte con comentarios negativos. No lo hacen por maldad, sino por miedo, pero tú necesitas rodearte de personas que crean en ti o al menos respeten tu decisión. Y si no las tienes, busca mentores, grupos de emprendedores, comunidades. El camino del emprendimiento puede ser solitario, pero con una red de apoyo se hace más llevadero. Miedos más comunes. Hay 3 miedos universales en el emprendimiento. El miedo a fracasar, el miedo a perder dinero y el miedo a la crítica social. Lo curioso es que todos estos miedos son más grandes en tu cabeza que en la realidad, y la única forma de superarlos es enfrentarlos con acción. Mini ejercicios de autoevaluación. Hazte estas preguntas con total sinceridad. ¿Qué perdería si fracaso? ¿Qué gano aunque no funcione el negocio? ¿Tengo un plan B realista? ¿Puedo vivir 6 meses sin ingresos? ¿Estoy dispuesto a trabajar más que ahora, al menos al inicio? Si las respuestas te dan paz más que ansiedad, estás a un punto adecuado para empezar. Conclusión. Quiero cerrar con una verdad que pocos dicen. Nunca estarás 100% listo. No existe ese estado de preparación total donde todo está alineado. El emprendimiento no deja de ser un salto al vacío, pero con paracaídas. Lo que haces con tu checklist es asegurarte que ese paracaídas existe, que no vas completamente a ciegas. Recuerda entonces que para emprender lo esencial es tener estos 3 pilares. 1. La mentalidad adecuada. 2. Un colchón financiero básico. 3. La voluntad de aprender y adaptarte. Todo lo demás lo puedes ir construyendo en el camino. Así que deja de preguntarte, ¿estoy listo? Y empieza a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo para dar el primer paso hacia mi propio negocio? Porque al final la diferencia entre los que sueñan y los que logran no está en tener más conocimientos, más dinero o más contacto, sino principalmente en atreverse a empezar. Y si no sabes mucho de estos temas, aprende. Sígueme para más.